Hola, ¿qué tal? Espero que estés súper bien. En el capítulo anterior o en el video anterior, lo que hicimos fue crear nuestro primer Hello People con React.js. Lo que hicimos fue copiar y pegar unos CDNs y en el index.js llamar a react.dom.render y crear un elemento. El elemento lo creamos con react.createElement que recibe tres parámetros o dos parámetros y un atributo, el atributo clase, el atributo que le queramos colocar, que en este caso fue un h1, aquí tenemos el contenido. Para que tengas más claro esto, puedes ver el primer video para que lo de hoy se te haga más sencillo. Y también puedes descargar o puedes llamar a git clone si tienes experiencia o conoces Git, para que puedas copiar estos sencillos archivos para nuestra clase o video de hoy. Lo que vamos a conocer hoy es un poco de JSX o JSX. Realmente no nos vamos a adentrar mucho ni a profundizar mucho, pero sí vamos a definirlo de manera muy clara y vamos a crear nuestros primeros componentes con React.js. JSX está definido como una extensión de JavaScript y es muy sencillo utilizarlo y es muy versátil. Recuerden que antes, para nosotros crear algún elemento de manera dinámica, teníamos que llamar o nombrar un elemento y teníamos que hacer lo siguiente: document.createElement, que teníamos que meter, lo voy a hacer así para que lo hagamos rápido, tendríamos que meter el contenido así, text content, tenemos que ponerle el text content, colocarle el contenido. Luego tendríamos que llamar a un contenedor. El contenedor, supongamos que es body. Colocar un append o un append child. Y luego colocar el elemento. Antes tendríamos que hacerlo así. Y esto con JavaScript es muy versátil, pero con JSX es aún más fácil y lo estamos viendo aquí. Lo vemos con este React Create Element. Pero este no lo vamos a usar más. Vamos a hacer lo siguiente. Como ya no está nuestro Hello People, vamos a hacerlo en una constante de esta forma. Y aquí vamos a decir que queremos hacer un h1. Y lo que vamos a colocar aquí es JSX. Const element. Y esto es JSX. Realmente no vamos a profundizar más, como te decía, pero de manera muy sencilla de eso se trata. Algunas personas dicen que esto es un híbrido entre HTML y JavaScript, que es un nuevo lenguaje, pero en realidad lo que es una forma versátil de crear elementos, una forma sencilla de crear elementos, y esta es mejor una de las bondades de React. Ya que conocimos algo de JSX, ahora vamos a empezar a crear nuestros componentes, vamos a crear nuestros primeros componentes. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Ya no vamos a tener esto, vamos a borrar esto. Y vamos a crear nuestro primer componente. Hay dos formas de crear componentes y vas a encontrar la más común hoy día es la forma de crear componentes con funciones, pero también se pueden crear componentes con clases. La forma de crear componentes con funciones es de esta forma. Creamos una función flecha. Y vamos a retornar algo. En este caso vamos a retornar un h1 y vamos a colocar componente. Ahora vamos a colocar este componente en este React DOM.render para poder ver este contenido, y vamos a colocarlo de esta forma. Una característica muy particular es que todas las etiquetas en React se deben cerrar, y otra es que todas estas funciones que crean componentes deben empezar con mayúscula, para que no sean una función normal, sino para que sean un componente. Si empezamos con minúscula, no nos va a tomar la información como si fuera un componente. En este momento, si me estás siguiendo, has creado tu primer componente con React.js. Pero aquí podemos seguir haciendo algunas cosas más. Vamos a crear un componente
con clase. Entonces vamos a hacer clase component 2 y esta clase extiende de React.component. Vamos a crear un constructor como si fuera una clase normal. Creamos el constructor, creamos el super. Aquí vamos a usar el método render, que es una función, y vamos a retornar, ahora sí, un elemento. En este caso vamos a retornar otro h1 y le vamos a colocar class component. Este componente vamos a renderizarlo, pero aquí nos encontramos con un pequeño inconveniente. Y es que aquí en este React DOM.render solamente podemos renderizar un elemento. Y este elemento se comporta como nuestro elemento contenedor o nuestro elemento principal. Entonces vamos a cambiar el nombre de este contenedor y le vamos a colocar app. Y aquí vamos a colocar el elemento app. Ahora tenemos el mismo renderizado de componente, pero para poder renderizar este componente 2 que hemos creado, tenemos que conocer otra característica de React, y es que no podemos renderizar de esta forma. No podemos hacer componente 2 y ponerlo aquí, porque nos va a salir un error. Y básicamente en este error lo que nos está diciendo es que necesitamos tener algo que cubra o algo que envuelva los componentes que estamos renderizando, esta información que estamos renderizando. Entonces lo que estamos haciendo aquí, lo que vamos a hacer aquí, perdón, es crear un contenedor, en este caso un div. Vamos a hacerlo con un div hoy. Creando este contenedor con div, hemos renderizado nuestros dos componentes y hasta ahora ya tenemos nuestros dos componentes renderizados. Entonces, hago un resumen de lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta este momento lo que hicimos fue crear un componente principal, hemos creado un componente con clase y dentro de este componente principal hemos renderizado una etiqueta o un elemento y hemos renderizado este componente. Y aquí empezamos a ver la versatilidad de React. Lo mismo pasa aquí. Si intentamos renderizar aquí otro elemento, no vamos a poder. Tenemos que envolver este elemento para poder renderizar otra información aquí. Y si intentamos crear, por ejemplo, una etiqueta P, aquí le colocamos párrafo, vamos a tener el mismo error. Necesitamos algo que lo cubra, necesitamos algo que lo envuelva, perdón. Entonces vamos a crear este div. Y con este div, aquí ya nos va a mostrar el párrafo. Ya nos va a mostrar toda la información que tengamos aquí. De esta forma hemos creado nuestros primeros componentes con React. Espero que esta información sea interesante. Empezamos de cero y vamos avanzando poco a poco hasta crear nuestros primeros proyectos y vamos a incrementar la dificultad de los proyectos. En la descripción te dejo el repositorio de lo que llevamos hasta ahora. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.